Los favoritos. Los favoritos. Los menos populares. Los más polémicos. Y los que trabajan en silencio. Todos, absolutamente todos, tienen algo que expresar en la entrevista de la semana. Bien, ahora estamos con la señora Ángela Villón Bustamante, candidata al Congreso de la República con el número 19 por el partido Frente Amplio. Buenos días, señora Ángela. Buenos días con todos. Gracias por la invitación, Fernando, a Mundo Electoral. Bien, lo que nosotros queremos es que nuestra audiencia conozca a todos nuestros candidatos al Congreso para que pueda hacer una buena elección. Y más que todo, los conozcan como personas, ¿no? Porque voces pueden haber muchas, pero la idea es que nos conozcan. En ese sentido, señora Ángela, díganos, para usted, ¿quién es Ángela Villón? Cuéntenos. Wow, Ángela Villón nací en diciembre, justo el 24 de diciembre, San Juan del Lurigancho. Tuve una niñez entre cosas buenas y malas, pero enmarcado en la violencia familiar, en un patriarcado muy fuerte. Bueno, mi padre, un machista acérrimo, muy rebelde yo por el mismo sentido de injusticia que viví desde niñez por cositas tan pequeñas, pero afecta. Ahora ya, pues ya de grande me di cuenta cómo afecta las diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, mi mamá la mejor presa le daba a mis hermanos, a mí me tocaba solamente la menudencia y siempre me decía porque era mujer y que había que darle preferencia a mis hermanos porque ellos eran hombres. Cosas como, por ejemplo, que ellos podían salir a jugar a la calle, pero yo no podía salir a la calle porque era mujer y que yo podía tener algún daño. Entonces siempre con ese miedo, que me podía caer, me podía hacer herida y qué sé yo, y tantas diferencias que hubieron hasta para recibir los castigos. Entonces no tuve una infancia feliz. La verdad que me da pena mirar atrás a veces y creo que esto ayudó a que sentir que pagaba como que derecho de piso, que esto no se iba a repetir con mis hijos el día que los tuviera, ¿no? Sin embargo, parece mentira cuando uno está dentro de un círculo de violencia, eso pues es difícil de romper. Necesité ayuda profesional para romper este círculo porque estaba tan enraizada, porque cuando a ti desde chiquita te dicen de que las mujeres no tienen derecho de pensar, de que las mujeres tienen que ver a través de los ojos del marido, a través de los ojos de los hombres, porque ellos sí están capacitados, entonces eso te lo crees, ¿no? Conforme cuando uno crece ya empieza la rebelión, uno se rebela, y obviamente en el contexto en que yo crecí, recibí mucho golpe justamente por esa rebelión, tanto así que me escapé de mi casa y me encontré en una situación muy extrema, muy precaria. Estaba embarazada, tenía mucho miedo, terror, sobre todo porque si mis padres se enteraban, sobre todo mi papá, podría agarrarme a golpes y podría perder al bebé. Entonces todo eso yo estaba aterrada y por eso me escapé de mi casa, mi niño nació y fue así como cuando él se enfermó, él nació en el 82 cuando inició el fenómeno del niño, hubo mucho calor y muchos niños se enfermaron, entonces bueno, eso fue lo que sucedió, que estuvo gravemente enfermo y en el hospital ya querían recibir porque yo no tenía dinero para la medicina, en esa época no había CIS, no había nada, la medicina era súper cara
Y bueno, yo le pedí a una amiga que la veía que tenía dinero y ella me decía que era bailarina, que me lleve a bailar donde ella trabajaba. Y en realidad no era que iba a bailar, era prostituta. Entonces ella me dijo la verdad, mira, yo no bailo, lo que pasa es que soy prostituta y yo gano mi dinero, inmediatamente hago el servicio y tengo mi plata y por eso es que vengo con dinero. Le pedí que me preste una vez, le pedí que me preste dos veces, pero a la tercera me dijo, mira, yo no te puedo prestar ese dinero, yo te lo regalo porque tú no tienes de dónde devolverme, pero sí te puedo llevar donde yo trabajo para que tú consigas tu propio dinero. Y así fue como yo inicié en el oficio de la prostitución, un oficio que cuando inicié al principio tuve que romper muchas cosas porque fui también criada en un hogar muy religioso, pero a la vez muy hipócrita. Había mucha doble moral, entonces, pero yo creía y creo en Dios, pero a mí me enseñaron que si yo era pecadora, me iba a ir al infierno, que iba a pasar mi eternidad quemándome en la hoguera, entonces yo tenía mucho terror y mucho miedo, hasta que comprendí que Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de amor. Sin embargo, hubo ahí un quiebre, ¿no? Porque para entrar al burdel a trabajar por primera vez, tuve que respirar hondo y decir, bueno, si no creo en Dios, no tengo pecado. Y si no tengo pecado, me voy a sentir bien, no voy a estar con esa culpa y esa vergüenza y ese terror, ese miedo. Entonces decidí en ese momento no creer en Dios. Yo me reconcilié con Dios después de comprender tanta basura que nos meten en la cabeza, tanta estupidez que a las mujeres nos impide nuestro libre desarrollo, nos impide ser personas pensantes, nos impide vivir la vida de manera que nos haga feliz y no como nos achacan a las mujeres que tenemos que hacer feliz a todo el mundo y nosotros como ser la última rueda del coche. Y no, es por eso que de tantas injusticias me volví la mujer que ahora soy, una mujer que lucha por la igualdad de género, que lucha por la no violencia contra la mujer, que lucha por las mismas oportunidades, por los mismos derechos, incluyendo los derechos sexuales que tiene el hombre. Me volví osada, revolucionaria, contestataria, y una prostituta que da la cara y que para esta sociedad machista te desprecia y piensa que eres escoria por la decisión de haber roto este molde, esta forma que te dice la sociedad que tienes que ser mujer. Entonces, bueno, me merezco todas las crueldades que cometen contra las trabajadoras sexuales. Y por eso lucho, porque no es así. Somos seres humanos como todos, soy madre de familia, tengo 5 hijos, a los 56 años me siento realizada, me siento feliz y me vale madre las personas que me juzgan, porque yo no vivo en función de las personas que me atacan y que tienen esa mentalidad de hacer daño o se endiosan porque creen que son correctas cuando tienen mucho rabo de paja. Les falta mucha humanidad. Yo creo que el respeto por los diferentes estilos de vida y por la decisión que he tomado sobre la dirección de mi cuerpo, porque es mío, me pertenece y a mí solamente yo decido sobre él, es respetable. Esa es Ángela Villón. Al principio, una niña llena de terror, de miedo, por cosas que realmente me hicieron mucho daño, y por eso ahora salgo al frente a la palestra y trabajo porque se necesitan políticas públicas para desterrar ese machismo y que nadie, ninguna mujer tenga que sufrir, sentirse mal, escoria, chiquitita, ante un hombre que en realidad ejerce poder. No debería ser así, es por eso que estoy en política. Ese es Ángela Villón. Bueno, usted es presidenta del Movimiento de Trabajadores Sexuales del Perú. Cuéntenos las actividades que realiza, ¿no? Los planteamientos que tiene el Movimiento de Trabajadores Sexuales del Perú. Inició mi activismo, en 1999, porque sufrí un hecho violento
todo muy cruel, muy traumático, ¿no? Yo trabajaba en el 5 y medio, trabajábamos muchas mujeres ahí y la policía de Salamanca solía pasar todos los días a recoger lo que le decimos la chancha, que eran los cupos, ¿no? Entonces todas teníamos que pagar cupos. Y bueno, yo no pagaba, entonces las mujeres se dieron cuenta de que yo no pagaba, y me empezó a decir, bueno, si ella no paga yo tampoco, entonces eso le enfureció mucho al alférez de esta comisaría, entonces vino a darme un amedrentamiento tan salvaje, tan cruel. No solamente me pegó, me arrastró, me humilló, me vejó enfrente de mis compañeras, me arrastró hasta la carretera central, no quería que me pare, me arrastraba y no dejaba que me reincorporara, a pesar que yo lloraba y le rogaba al Pérez, por favor, déjenme levantarme. En esa época la carretera era carretera, había clavos, había vidrios, había piedras. Me llenó de heridas, sobre todo las rodillas me las destrozó. Y yo recuerdo mucho, porque esto fue un antes y un después de lo que pasó esa noche, que cuando me arrastró por la carretera los carros empezaron a parar. Y al ver esa escena empezaron a gritar, déjala, déjala, ¿por qué le pegas? Déjala, no le pegues. Y solamente bastó que el alférez volteara a mirar a esa gente y decirle, le pego porque es puta. Nadie más volvió a reclamar. Esa frustración me llenó de tanto coraje de las injusticias, porque yo no merecía, yo sentía que no me lo merecía. A mí nadie me regalaba el dinero, yo estaba haciendo un trabajo, yo no estaba mendigando, estaba recibiendo un pago por mis servicios, yo no estaba robando. Estamos en un país donde el trabajo sexual no es delito, y como tal yo lo asumía, el trabajo sexual, como un trabajo. Entonces, la verdad que yo por primera vez denuncio. Bueno, la historia es larga, pero para resumir, empecé en el 2004, logré formar la primera organización de trabajadoras sexuales en el Perú. Se llama Mi Luz, Cabida y Dignidad. A raíz de ese inicio, por trabajar por nuestra defensa, nuestra dignidad, por nuestro derecho a tener una vida sin violencia, fue que empezamos a crecer a nivel nacional. Y en el 2009 se forma el Movimiento Nacional, en aquella época con 21 organizaciones de trabajadoras sexuales de Tumbes a Tacna, Costa, Sierra y Selva. Y en el 2013 logro impulsar la plataforma latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual. En aquella época, cuando iniciamos, empezamos 4 países, en la actualidad somos como 15 países, y también tenemos representación en la mesa, en la junta directiva de la NSWP, que es la Red Mundial de Trabajo Sexual con sede en Londres. Lo que hacemos a través del movimiento, no solamente con el tema de que es incidencia política, para incidir en políticas públicas que ayude a reducir la violencia contra la mujer, indistintamente de ser trabajadoras sexuales, somos mujeres y trabajamos en alianza con diferentes colectivos de mujeres con objetivos en común. También tenemos la función, el mandato, toda esta cuestión del activismo de fortalecer a las mujeres trabajadoras sexuales, muchas de ellas en estado de explotación, muchas de ellas con el autoestima baja. Tenemos que empoderarlas, levantarlas, hacer que se acepten tal y como son, porque como a mí me metieron mucha escoria, mucho excremento en la cabeza, hay muchas mujeres en esa situación, y las levantamos, hacemos de ellas grandes líderes, las enrumbamos, y ellas comienzan a empoderar y a tomar funciones ya en su vida, dejarse de manipular, dejarse de este estado de explotación que a veces por esta cuestión de la necesidad que tenemos las mujeres de afecto, y por esta cuestión de cómo nos criaron a las mujeres como para esperar nuestro príncipe azul, encontrar nuestro príncipe azul, o que no podemos vivir solas porque tenemos siempre que tener nuestra media naranja. Entonces, todas cuestiones
tóxicas que nos hacen mucho daño, hacen que muchas mujeres a veces acepten cualquier tipo de relación que al final termina siendo perjudicial para ellas, ¿no? Todo eso nosotros trabajamos con mujeres en estado de violencia. A Dios gracias hemos podido tener en la actualidad una casa refugio para mujeres trabajadoras sexuales que viven en estado de violencia, que acoge a ellas, a sus hijos. Bueno, ahora en la pandemia también hemos estado haciendo comedores populares y después también apoyar de manera integral, porque no solamente es cuestión de un apoyo social asistencialista, no. Nosotros damos un apoyo integral en el sentido de que asistimos de una manera sólida con asesoría psicológica, asesoría legal a las compañeras. Eso es lo que hacemos dentro del movimiento nacional de la organización Mi Luz, Vida y Dignidad. Y en cuanto a su ingreso a la política, al Frente Amplio, ¿no? Me parece, cuéntenos cómo fue su decisión y por qué el Frente Amplio. En el 2013, nosotras tuvimos nuestro primer Congreso Nacional, en noviembre del 2013. Nos juntamos todas las líderes de todas las provincias. Entonces, ahí decidimos incursionar en política porque estábamos cansadas de mandar las cartitas, de que los gobernantes nos reciban, de que cada vez que hayan elecciones nos busquen para que les hagamos la campaña, que nos digan sí, ya, todo el tiempo, que ustedes tienen razón, que efectivamente no se deben de vulnerar sus derechos, que son seres humanos y o sea, en todo nos daban la razón, pero a la hora de la hora, cuando tenían que asumir esa responsabilidad de también incluir a nuestras organizaciones de trabajadoras sexuales, tanto en las planificaciones como en los presupuestos, en las actividades o en el discurso, eso no se daba. Entonces nos sentíamos estafadas. Ya nos cerraban las puertas, ya no nos recibían. Entonces eso sucedía constantemente. Y cuando lográbamos que alguna autoridad se sensibilizara con nosotras, venían los cambios y bueno, entraba uno peor que el otro, ¿no? Entonces nosotros decidimos que nadie, bueno, la realidad es que nadie llevaba nuestra agenda, nadie lleva nuestra agenda, porque no le importa lo que a nosotras nos suceda, porque nos califican como escoria. Entonces eso significa la discriminación, la exclusión de ciudadanas, que somos ciudadanas como todas, pero nos consideran de quinta categoría. Y esto que nos sucede es como que un justo castigo por haber roto las cuestiones de ordenamiento doctrinario del machismo que reclama nuestros cuerpos, o sea, los hombres reclaman nuestros cuerpos para satisfacción individual, y nosotras a tomar poder de decisión sobre nuestros cuerpos y encima de todo, haber logrado nuestra independencia económica para no tener que depender del hombre que nos pega, que nos maltrata, que nos hace la vida imposible, que nos mata las ilusiones, las emociones, nos mata de hambre a nuestros hijos. O sea, eso no tiene perdón para la cultura machista patriarcal. Entonces, todo lo que nos sucede está bien merecido, y más aún el Estado también, que tiene esa postura, no solamente la sociedad, sino trasciende a todo, ¿no? Al Estado. Entonces, ¿el Estado qué nos dice? El Estado nos dice de que prioridad, así nos ha contestado muchas veces, prioridad mujeres gestantes, prioridad jóvenes, prioridad niños, o sea, todo tiene prioridad, y nosotros le decimos, no señores, acá no es que prioridad ni nada,
Todas las agendas son importantes y todas las personas somos seres humanos que necesitamos trato igualitario y no podemos estar priorizando. O sea, el Estado no se hace cargo porque al hacerse cargo significaría gasto. Y sí, pues, gasto ¿en qué? En programas, en recursos, para poder darnos el apoyo que necesitamos. Inclusive ahora en pandemia la hemos pasado muy mal y el Estado nos ha dado la espalda. Nosotras inclusive trabajamos un protocolo muy interesante para atención al servicio sexual. Y ese protocolo fue aceptado por el MINSA, pero no lo podemos ejecutar porque todavía no se han abierto los locales, los burdeles, y porque no nos han considerado en la inserción económica. Nosotros en la pandemia nos hemos visto de un día para otro sin trabajo y no tenemos capacidad de ahorro. Nosotros trabajamos para el día a día, de un momento a otro nos vemos sin trabajo. Entonces, hay una política muy interesante que parece que el Estado es tan ignorante a veces, que se llama políticas de control de daños. La gente no va a dejar de tener relaciones sexuales porque estamos en pandemia, señores. No va a dejar de tener relaciones sexuales. Y si lo va a hacer, hacerlo de la manera más cauta, protegida, controlada, lo posible para evitar futuras infecciones. Y eso parece que el Estado hace oído sordo, bueno, dentro de su ignorancia, y es por eso que nosotras luchamos para que todas estas cuestiones discriminatorias, crueles, el Estado no se hace cargo y encima miente, porque cuando todavía estaba Vizcarra le preguntaron qué cosa está haciendo el Estado con la población de trabajadoras sexuales en la pandemia y mintieron diciendo que estaban coordinando con nosotros y que nos estaban prestando la ayuda cuando en ese momento no era así. A raíz de esas declaraciones y que nosotras sacamos nuestro pronunciamiento denunciando las mentiras que había dicho el ministro de Salud, la ministra de Trabajo y el presidente de la República, es que recién nos hicieron caso. Pero la ayuda fue mínima, fue muy poca porque somos un montón de trabajadoras sexuales y entonces la verdad es que nosotras prácticamente hemos estado con recursos particulares apoyando a las más precarias y con alguna ayuda que vino del exterior, pero el Estado, nada. Bien, pasando ya, entrando al tema político, ya entramos al tema político, usted ya es política prácticamente, está postulando al Congreso. En realidad uno desde que nace es político, ¿no? En los reclamos y en todo lo que uno tiene que ver, ¿no? Desde que grita para pedir leche. Exacto. ¿Qué le pareció o qué apreciación tiene, por ejemplo, del gobierno de Vizcarra y Sagasti en cuanto al tema de la cuarentena, al manejo de la cuarentena, al manejo del oxígeno, al manejo de las vacunas? ¿Qué apreciación me puede decir, nos puede dar? En principio, el manejo de la cuarentena, pésima, porque no estaba preparado. Nosotros somos un país que tenemos décadas de corrupción y que empobrecidos totalmente las políticas que se dieron de higiene y cuidado para evitar los contagios tampoco podían ser del todo efectivos porque en muchos distritos marginales, en muchos lugares donde no hay agua, no había forma, el tema de que no había alimentos, la gente obligadamente tenía que salir a buscarse el pan y eso iba a ser imposible de controlar y por eso es que estamos también como estamos, porque la gente se abalanzó a las calles porque cerraron todos los centros comerciales, muchos ambulantes subieron y lo peor de todo, la crueldad y la forma como los atropellaban para tratar de esparcirlos, pero la necesidad, el hambre es muy fuerte, es muy triste cuando tus hijos se miran a los ojos y con lágrimas te dicen, mamá, tengo hambre, yo lo he vivido. Se te parte el alma, se te parte el corazón y tú tienes que, es el día a día, no es una cuestión de que espérate, hijito, a fin de mes o espérate a que se levante la cuarentena. O sea, no es así, tú tienes que darle el día a día. Entonces, muy, muy pésimo. No había fondos, pero sin embargo,
sin embargo, no se tomaron, por ejemplo, la previsión tampoco con el tema de salud, o sea que las cosas se agravaron, no solamente era el tema del trabajo, de la falta de alimentos, sino también el tema de la falta de atención. No habían las camas, no habían espacios en los hospitales, pero eso también tiene que ver con la corrupción. Millones de miles de millones que se han ido a los bolsillos de los corruptos y que bien hubiéramos podido tener hospitales, medicamentos y toda esta cuestión de haber mercantilizado la salud con la cuestión del oxígeno. Yo me quedaba espantada porque cuando teníamos que comprar oxígeno con el balón, en principio estaba entre 4.000 y 5.000 soles. Bueno, ahora ha bajado a 3.000, pero todavía sigue siendo obviamente caro y la gente se sigue muriendo. Estamos en una segunda ola en el cual el que tiene plata se puede salvar. El que no tiene dinero ya fuiste y te moriste. Y eso no debería ser en un Estado que supuestamente tiene que dar la protección, el derecho a la salud, la justicia social, o sea, ¿y por qué lo permite? Porque hay intereses ahí. Intereses porque yo como gobierno, y sagaz, indolente completamente, para mí genocida, que no ha podido intervenir en las clínicas, que no ha podido intervenir en las, donde estaban el oxígeno. Entonces, y no poner el mismo Estado, en todo caso, ¿por qué no sé cuánto cuesta poner una planta de oxígeno? No es tan caro poner una planta de oxígeno y regalar el oxígeno a las personas que lo necesitan. Entonces, ¿qué cosa hace el presidente con respecto a las políticas de salud? O sea, completamente inoperante. Estamos pero tan mal ha llevado el gobierno esto de la pandemia y lo sigue llevando, porque no puedes encontrar un hospital que reciba a tu familiar, que reciba a tu compañero, para que pueda recibir una atención digna, tanto así que realmente hasta miedo me dan los hospitales, porque tú llevas a tu familiar, a tu ser querido al hospital y ya no sale vivo. Mucha gente está optando por tenerlo en casa porque tiene esa desconfianza, porque piensan que ahí más bien lo van a matar. O sea, así de psicoseada ya está la gente. Y esto, señores, esto que está sucediendo es muy peligroso. Es muy peligroso en el sentido de que va a llegar un momento en que la gente va a reaccionar y va a reaccionar mal y no va a haber quien lo pare. El gobierno tiene que reaccionar y darle su merecido espacio al pueblo y dejar de favorecer a estos grupos de poder que se están llevando todo el dinero porque nosotros somos los que tenemos que pagar los impuestos. Y estos impuestos que ahora necesitamos y que son justos, porque yo cuando hago mi luz, cuando pago mi agua, ahí en el recibo yo veo mi 18% de IGB, cuando compro algo yo veo ahí mi IGB, y ellos no pagan IGB, ¿cuántos miles de millones se pierden? ¿Y cuánto necesitamos ese dinero para poder afrontar esta pandemia? Pero seguimos en eso, y todavía tenemos el problema de que nos mienten y nos engañan, que están postulando, algunos de estos están queriendo seguir en la impunidad, después de haber hecho chuchanchás en el Congreso, de haber dado leyes que lo único que han favorecido es estos grupos de poder y perjudicado al pueblo y todavía están postulando. O sea, wow, o sea, estamos muy mal. Pero es la ignorancia de un Estado, de un gobierno, de que siempre les ha convenido mantenernos en esa ignorancia, porque de esa manera el pueblo es fácilmente controlable. No les conviene que seamos un pueblo informado y culto, porque de lo contrario no estaríamos pasando todo lo que estamos pasando, ¿no? Les conviene que sigamos sumergidos en la estupidez que nos da la ignorancia para
que ellos, porque el que tiene la información, el que maneja la información, el que tiene educación, ese es el que tiene el poder. Y es así como nos controlan. Bueno, ahora es oportuno que nos cuente, a ver, cuáles serían llegado al Congreso, cuáles serían sus principales propuestas, sus principales iniciativas. Bueno, nosotras como trabajadoras sexuales tenemos una iniciativa propia, pero esto no significa que no se trabaje a nivel integral. Lo que sucede es que dentro de esta iniciativa nace y surge porque nadie se compra el pleito. Los políticos que en algún momento quisieron apoyarnos no lo lograron. En este caso fueron solamente dos. ¿Por qué? Porque no manejan el tema y también porque hay una cuestión de que las papas queman y todavía hay mucho ataque de la misma prensa amarillista, ¿no? En algún momento a una de nuestros gobernantes que quisieron sacar cara por nosotros y ayudarnos para sacar una ley, la prensa se la comió, pues hizo despilfarro de ella, hasta le dijeron que ella era prostituta y seguramente que por eso nos estaba apoyando. Entonces, no lo supieron manejar, lo dejaron ahí nomás. Nosotras pensamos que somos nosotras las que tenemos que llevar nuestra agenda. Entonces, pero no se puede llevar solamente una agenda porque la gente no va a cambiar si nosotros estamos llevando la propuesta del reconocimiento del trabajo sexual. Y solamente los estudios dicen, ¿no?, que en dos momentos es que empieza a cambiar la cultura de la gente. Uno, que es por medio de las leyes, y dos, que es a través de los cambios culturales que duran y se ven a través de tres décadas, o sea, de cada 30 años, ¿no? Entonces eso tiene que ir de la mano con el tema de educación. Nosotros vamos a presentar una propuesta de reconocimiento de trabajo sexual. Esto ha desbordado, la necesitamos, ahora sí la necesitamos. ¿Por qué ha desbordado? Por la migración, las chicas están trabajando en las calles de una manera desordenada, los lugares de trabajo sexual también tienen que ser, que tienen que pagar sus impuestos, porque en la industria del sexo se ha determinado dentro de un estudio, o sea, yo no estoy hablando cosas al aire, la OIT ha hecho un estudio que mueve el 6% del PBI. Entonces, si mueve el 6% del PBI, caramba, nosotros no solamente estamos hablando de derechos, también estamos hablando de deberes, y esto sería de que se pueda pagar los impuestos y con este 6% poder hacer proyectos en salud y educación que podría cubrir, porque actualmente solamente en educación tiene el menos del 3% del PBI, en salud también tienen el menos del 3%. Nosotros al pagar nuestros impuestos podríamos hasta cubrir salud y educación. Entonces, es importante el reconocimiento también, el ordenamiento, es todas estas cuestiones de salud pública, de políticas de salud pública. O sea, necesitamos ahora, sí, urgente, en esta sociedad, es el bien de la sociedad, el reconocimiento del trabajo sexual para poder tomar todas estas políticas, porque mientras siga, entre comillas, se podría decir, porque hace mucho, a pesar de que el trabajo sexual no es delito, pero el lugar que las contiene sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque el proxeneta, por ejemplo, según el Código Penal, es aquel que se favorece el trabajo sexual. Entonces, en la figura del reconocimiento, el proxeneta dejaría de ser proxeneta para ser el empresario del comercio sexual. Y el dinero que está pagando en cupos, porque eso es lo que pasa, eso sucede, de malos funcionarios que van a cobrarle la chancha, el cupo para dejarlo que siga trabajando, ese dinero podría ir a PBI. Entonces, saldríamos ganando ambos. Y por otro lado, para poder llegar a esos cambios culturales necesitamos políticas públicas en educación que incluya dentro de la currícula educativa la igualdad de género, que incluya el tema del machismo, desaparecer el machismo, la xenofobia, el sexismo. Necesitamos políticas de Estado que se den desde inicial en el empoderamiento de las niñas en salud sexual y reproductiva. ¿Para qué? Para que estos niños crezcan y tengan otro tipo de formación, una formación que tenga una cultura de prevención.
y cuidado, sobre todo responsabilidad al inicio de las relaciones sexuales, porque todo lo que se aprende ellos ahorita en estos momentos lo aprenden de una manera equivocada, completamente desfasada, porque lo aprenden en las redes y de una manera tan vulgar, para mí a veces hasta tan asquerosa, porque hay cosas que no deberían ni siquiera plantearse de la manera como se plantean en las redes, entonces tiene que ser de una manera responsable, idónea, para que el día de mañana más tarde nuestros jóvenes inicien sus relaciones sexuales, lo hagan con responsabilidad y lo hagan sobre todo tomando buenas decisiones. Y todos estos temas tienen que estar enmarcados en lo que es derechos humanos, incluyendo el trabajo sexual. Y esto no significa porque nosotros, bueno, tengo más de 20 años de activista, tenemos ya todo un movimiento nacional que hacemos incidencia, y que no significa que nosotros estamos promoviendo el trabajo sexual, no señores, de ninguna manera. Lo que nosotros estamos promoviendo es la salud sexual, es la responsabilidad, es la igualdad de derechos sobre nuestro cuerpo, la igualdad sobre todo, la igualdad de género. Acá no estamos hablando de ideología de género, que eso no existe. Lo que nosotros estamos apostando es por la igualdad de género, por el empoderamiento de las niñas, porque tengan información desde una mirada inicial, porque hay algo que es muy cierto y que la gente tiene que abrir su mentalidad. ¿Abrir su mentalidad en qué sentido? Nosotros somos personas, seres humanos todos los seres humanos somos seres sexuales. La sexualidad hay que tratarla de una manera natural. No estoy hablando de normal, porque cuando ya se habla de normalidad es porque se ha normalizado dentro de una sociedad que ya tiene normas. No es así, no se tiene que mirar de esa manera, sino de una manera natural, intrínseca, inherente en el ser humano, y como tal hay que darle ese trato para que no se vea como con morbo. No se debe tratar el sexo con morbo, se tiene que tratar de una manera natural. Y de esa manera vamos a poder cambiar culturalmente, espero verlo, porque cada 30 años no creo que viva tanto, pero por lo menos durante todos los años que he tenido de activista, he podido ver ciertos cambios, por supuesto que sí, claro que sí. Al principio, cuando yo empecé con el activismo y hablaba acerca del trabajo sexual, volteaban a mirarme y decirme que yo era una loca, que cómo podía hablar de trabajo, que eso no era trabajo, que era cualquier cosa, pero no era trabajo. Y ahora hay muchas personas que consideran nuestras luchas justas y que efectivamente es un trabajo y que tenemos que darle ese reconocimiento de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotras esperamos lograr con estos cambios. Bien, con estas propuestas en nuestro plan de trabajo, ¿no? Y que podamos, porque eso tiene que ir de la mano, pues, ¿no? Son varias propuestas, y que podamos, ya creo que es hora, es revolucionario, sería el primer país en Latinoamérica que llevaría una prostituta al Congreso para desentar ese Congreso corrupto. Alguna vez la compañera Gabriela Leite, que es una activista que ya falleció, del Brasil, lo intentó, no lo logró, pero aquí estoy yo, y esperemos que el Perú haga historia y haga revolución. Yo creo que ya es el momento de romper con estos moldes y que podamos abrir campo también a las minorías olvidadas, sufridas, cruelmente, históricamente violentadas, para poder salir adelante, porque todo lo que nosotros podamos lograr en el avance de lo que es derechos humanos va a ser en bien de toda la sociedad peruana. No solamente se va a quedar en nosotros, para toda la sociedad, incluyendo el tema de la violencia contra la mujer, porque mientras hay esta cuestión de querer castigar a la prostituta, de querer menospreciarla, violentarla, violarla, matarla,
Cualquier mujer está expuesta a ese peligro, porque a cualquier mujer le pueden hacer lo mismo que nos hacen a nosotras en el día a día y justificar que porque es puta o porque es prostituta, le hicieron lo que le hicieron. Entonces, todo lo que nosotros podamos lograr en derechos humanos, va a ser para el bien de toda la sociedad. Bien, ya hemos conversado ampliamente, hay varios temas que podemos tocar todavía. De repente ya va a haber otra oportunidad de poder conversar sobre otros temas, pero la hora es prácticamente nuestro peor enemigo. Para cerrar ya la entrevista, denos un mensaje a toda la audiencia y a toda la población con miras a este 11 de abril. ¿Qué nos puede decir? Cuando violentan a una mujer, hay una gran indignación. Hay muchos colectivos, organizaciones, las mismas instituciones se levantan a protestar y a sacar cara por estas personas víctimas de violencia, por estas mujeres que generalmente en la mayoría somos víctimas de la violencia. Cuando violentan a una trabajadora sexual, nos violan, nos vejan, nos matan, no hay esa indignación. Hemos perdido la humanidad. Nos han hecho ver como si nosotras fuéramos escoria y mereciéramos ese justo castigo, y no es así. Tenemos que hacer solidaridad de género para que todos nuestros colectivos de mujeres y también de varones, también instituciones del Estado que trabajan en la violencia contra la mujer, tengamos que ir de la mano y juntos, porque no nos pueden dejar a nuestras propias vulnerabilidades, porque la violencia, a pesar de que no nos afecta igual para todos, sí nos afecta. Entonces, la indignación tiene que ser de todos. Es por eso que les pido solidaridad con las trabajadoras sexuales. Este 11 de abril marca la flor del Frente Amplio, con el número 19 para el Congreso de la República, Ángela Villón al Congreso, una puta decente que va a desentar ese mal Congreso corrupto, y también marca la flor para presidente Marco Arana, una persona consecuente que no tiene ningún tipo de investigación y está coludido con la corrupción. Yo creo que esa es la mejor opción. Así que eso es lo que te pido para este 11 de abril, un voto responsable. Gracias. Bien, nosotros le agradecemos infinitamente por participar en el mundo electoral y esperamos pues contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cariños a todos. Hemos presentado Mundo Electoral, donde estás al tanto de todo lo que acontece de las elecciones generales 2021, de toda la información, minuto a minuto, segundo a segundo, con los candidatos presidenciales y al Congreso, entrevistas en vivo, reportajes desde el lugar de los hechos, debates, encuestas, estadísticas y datos relevantes que son de tu interés en estas elecciones generales 2021. Mundo Electoral se despide hasta nuestra próxima edición.